Muy bien, chicos, buenos días a todos los que no había saludado. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Seguimos avanzando en contenido. Afortunadamente, pues es nuestra última clase antes de vacaciones, ¿no? Hoy, 6 de abril del 2022, pues vamos a trabajar con más ejemplos de la ecuación de Bernoulli. Les he dejado, creo, si no estoy equivocado, en el Moodle, un documento que avala que tenemos vacaciones a partir del 8 de abril hasta el 15 de abril, ¿verdad? Es oficial. Mañana pues tienen actividades, pues todavía las tienen. Viernes no, ya no hay actividades. Ya es feriado oficial. Regresamos a actividades el 18 de abril del 2022. Sí, tenemos una semana y un día para poder ponernos al día en todo lo que nos haga falta. Vamos entonces con nuestro tema del día de hoy. Se recordarán que en la última clase dejamos pendiente un problema, ¿no? ¿Recordarán que estamos resolviendo este problema? Pues vamos a darle, vamos a seguir resolviendo este problema. Entonces hoy, que es 6 de abril del 2022. Haremos más ejemplos. Más ejemplos de la ecuación de Bernoulli. Muy bien. Sigamos entonces con el ejemplo que estábamos trabajando ayer. No, ayer no, en la última clase, perdón. El problema, pues nos decía de que teníamos un tanque que se encontraba abierto, ¿verdad? Que el nivel del agua hacia donde se encontraba la boquilla era de 7.5 metros, el diámetro de la boquilla era de 2.20 centímetros, el diámetro de la manguera era de 6.60 centímetros, y lo primero que nos pedía el problema era que determináramos cuál era la fuerza de fricción a la que se encontraba sometido un tapón en la boquilla de la manguera, de tal manera que el agua no se drenara. Entonces encontramos que la fuerza de fricción era de 27.94 newtons. Luego, en el inciso B, el problema nos decía que se quitaba el tapón. La pregunta es, ¿qué masa de agua fluye de la boquilla en 2 horas? Bueno, entonces ahora sabemos de que sí está fluyendo el agua. Entonces voy a copiar todo esto, de aquí. Y vamos a resolver aquí entonces nuestro inciso B. El problema nos dice entonces que ahora el agua ya empieza a fluir. Entonces yo voy a tomar 2 puntos de análisis. ¿Cuáles van a ser mis puntos de análisis? Pues el punto número 1 va a ser este de para acá arriba, ese va a ser mi punto número 1, y el punto número 2 va a ser inmediatamente en las afueras de la boquilla. Ese va a ser mi punto número 2. Y esos 2 puntos yo los voy a analizar mediante la ecuación de Bernoulli. Recordarán que la ecuación de Bernoulli, pues, que es la ecuación de conservación de la energía para el movimiento de fluidos, nos afirma que la presión en el punto número 1 más un medio de la densidad del fluido por la velocidad en el punto número 1 al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura en el punto número 1, tiene que ser igual a la presión en el punto número 2, más un medio de la densidad por la velocidad en el punto número 2 al cuadrado, más la densidad, la gravedad por la altura en el punto número 2. Ahí tenemos entonces la ecuación de Bernoulli que vamos a aplicar entre esos 2 puntos. Recordarán que también pues, hemos aprendido que tenemos que utilizar un marco de referencia. ¿Dónde vamos a colocar nuestro marco de referencia? Pues para este caso yo lo voy a colocar en la parte inferior. Voy a suponer que este es mi origen. Todo va a estar medido a partir de esto. Este es el 0. Por lo tanto, si ese es el punto 0, este punto, el punto número 2, pues tiene una altura 0. Entonces, de momento, yo ya puedo decir que esta altura, pues es 0. Quedándome entonces únicamente la presión en el punto número 1. ¿Qué presión tenemos en el punto número 1? Pues en el punto número 1, dado que tenemos el recipiente abierto, lo único que tenemos es la presión atmosférica. Entonces, yo voy a escribir aquí que tenemos en este caso la presión atmosférica en el punto número 1. Más un medio de la densidad por la velocidad en el punto número 1 al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura en el punto número 1, es igual a la presión en el punto número 2. Como estamos tomando en las afueras de la boquilla, la presión en el punto número 2, pues también va a ser la presión atmosférica. Uy. Más un medio de la densidad por la velocidad en el punto número 2 al cuadrado. Muy bien, ahí tenemos entonces la expresión que define, de momento, la ecuación de Bernoulli para el movimiento de ese fluido. Ahora,
Observen de que este diámetro es de 2.20 centímetros. Generalmente, estos tanques son muy, muy grandes. Tan grandes que supónganse que aquí salen, por ejemplo, 2 litros de agua. La altura aquí va a ser casi que insignificante. Tan pequeña, pero tan pequeña, que podemos decir que la velocidad con la que está bajando aquí es insignificante comparada con la velocidad a la que el fluido está saliendo por aquí. Debido a eso, entonces yo voy a decir que dado de que la velocidad en el punto número 2 es mucho mayor que la velocidad en el punto número 1, este símbolo, como ponerle dos símbolos de mayor o igual, me hace referencia de que la velocidad en el punto 2 es mucho mayor que la velocidad en el punto número 1. Esto me permite entonces suponer que dado de que esto es muy pequeño, pues comparado con los cálculos que vamos a utilizar y los valores que vamos a usar, esto es casi cero. ¿Estamos? Debido a de que la rapidez es muy pequeña y por lo tanto su contribución al análisis va a ser casi que nulo. Por eso es que podemos solo obviarlo. Noten también que tenemos en ambos lados de la ecuación la presión atmosférica. Por lo tanto, pues puedo cancelarla. Y me va a quedar entonces una expresión únicamente que dice que la densidad por la gravedad por la altura en el punto número 1 es igual a 1/2 de la densidad por la velocidad en el punto número 2 al cuadrado. Lo que me permite aquí cancelar la expresión de densidad. Y por último, entonces yo puedo escribir que 2 veces la gravedad por la altura en el punto número 1 es igual a la velocidad en el punto número 2 al cuadrado. Y finalmente, la rapidez con la que está saliendo el fluido estaría expresada por la raíz de 2 veces la gravedad por la altura en el punto número 1. Siendo la altura del punto número 1 medido respecto al marco de referencia de 7.5 metros. Eso significa entonces que yo voy a escribir aquí que la velocidad o la rapidez estaría expresada por 2 veces la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, multiplicado por la altura. 7.5 metros. Por lo tanto, la velocidad en el punto número 2 ya la podemos calcular. La velocidad que está circulando por el tubo, entonces sería de 2 por 9.8 por 7.5. Me queda que es de 7 raíz de 3, aproximadamente 12.12 metros sobre segundo. Es decir, la rapidez con la que el agua está saliendo allí. Pero el problema no quiere eso. El problema quiere que nosotros determinemos cuál es la masa de agua que fluye en la boquilla. La masa de agua. Bueno, pues estamos hablando de masa, pues se parece mucho a volumen. Podemos calcular entonces el caudal. ¿Cuál es el caudal que está circulando allí? Pues recordarán que tenemos dos formas de poder calcular el caudal. Una es área por velocidad y otra es volumen sobre tiempo. Entonces, si utilizo la expresión de área por velocidad, pues voy a usar entonces la velocidad número 2 y el área en la sección número 2, que es la boquilla. La boquilla tiene un diámetro de 2.20 centímetros. Por lo tanto, puedo calcular el caudal. Si nosotros multiplicamos aquí pi cuartos por el diámetro al cuadrado, 2.20 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado por la rapidez, que es de 12.2 metros sobre segundo. Así entonces ya puedo determinar cuál es el valor del caudal. En este caso me quedaría entonces pi cuartos multiplicado por 2.2 por 10 a la menos 2 al cuadrado. Y eso multiplicado por 12.12 metros sobre segundo. Lo que me queda que el caudal que está saliendo allí, vean, es de 0.0046 metros cúbicos sobre segundo. 0.0046 metros cúbicos sobre segundo. Si lo aproximamos a litros sobre segundo, entonces multiplicamos por 1000. Recuérdense que 1000 litros se equivale a un metro cúbico, por eso multiplico por 1000. Entonces ahí está saliendo un caudal de 4.61 más o menos litros sobre segundo. Ahí tenemos entonces la cantidad de agua que sale, 4 litros por segundo. A un litro, pues más o menos son esos pachones que se pudieron de moda hace unos años. Cada segundo. Es bastante agua la que sale por allí. Pero no me piden eso, el problema quiere la masa. ¿Y cómo voy a calcular la masa? Pues primero vamos a calcular el volumen. Porque recordemos que caudal también se calcula como volumen dividido tiempo. Entonces yo puedo determinar cuál es el volumen de agua que ha salido en un tiempo específico. Dado que se calcularía multiplicando el caudal por el tiempo. En este caso, el volumen sería el caudal, que es lo que acabo de calcular, en metros cúbicos, por supuesto, 0.0046 metros cúbicos sobre segundo, multiplicado por el tiempo, que son 2 horas. 2 y cada hora tiene 3.600 segundos. Con eso yo puedo determinar cuánto es el volumen que salió luego de 2 horas. Entonces, vamos a dividir eso entre 1000 para regresarlo al valor original. Y lo multiplicamos por 2 y por 3.600.
Y entonces me queda que el volumen total de agua que salió luego de 2 horas es de 33.17 metros cúbicos. Pero no quiero volumen, quiero masa. Entonces recordemos que densidad es masa dividido volumen. Por lo tanto, el volumen, perdón, la masa sería lo correcto. La masa sería la densidad multiplicada por el volumen. Dado que la densidad de agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico y el volumen que tenemos es de 33, entonces multiplicamos esto por 1000 y obtenemos entonces que la masa de agua que salió luego de 2 horas es de 33.172 kilogramos. Esa es la masa de agua que salió luego de 2 horas. Vean, 33.000 kilogramos de agua. Suponiendo que pues, el tanque tiene esa capacidad, ¿verdad? Me explico cómo hemos calculado entonces la masa de agua a través de la ecuación de Bernoulli, la rapidez, de la rapidez el caudal, y con el caudal del volumen y volumen a masa. ¿Alguna pregunta? Y si la altura del tanque variara, habría que integrar. Sí, sí. Por ejemplo, que nos dijeran que el tanque viene cayendo, por ejemplo, entonces, o va subiendo. Entonces sí, pero generalmente para esos tipos de problemas no hay que resolver una integral. Muy bien, hagamos el siguiente inciso. El siguiente inciso, el inciso C, me dice, calcule la presión manométrica del agua que circula en la manguera justo detrás de la boquilla, es decir, en la parte de atrás de la boquilla. Recuérdense que en la parte de atrás de la boquilla todavía estamos en la manguera con un caudal de 6.60 centímetros, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo determinar esa presión manométrica. Muy bien. Dado que el problema me pide presión manométrica, recordarán, presión manométrica no me interesa la presión atmosférica, no me interesa el valor de la presión atmosférica. Vamos a volver a hacer lo mismo, solo que voy a tomar ahora que mi punto número 1 es siempre aquí. El punto número 2, en el punto número 2, va a ser inmediatamente atrás de la boquilla. Entonces voy a colocar aquí mi marco de referencia en este punto, que es el punto número 2, todavía en la manguera. La ecuación de Bernoulli me afirma que la presión en el punto número 1 más un medio de la densidad por la velocidad en el punto número 1 al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura en el punto número 1, tiene que ser igual a la presión en el punto número 2 más un medio de la densidad por la velocidad en el punto número 2 al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura en el punto número 2. Vamos a hacer lo mismo de antes. Dijimos primero que la presión en el punto 1, pues como está abierta, la presión atmosférica. Pero como queremos cálculo de presión atmosférica, entonces, manométrica, entonces podemos ignorar el valor de esta presión. No existe la presión aquí. ¿Por qué? Porque estamos calculando presión manométrica. Entonces no nos interesa la atmosférica. La presión en el punto número 2 va a ser la presión entonces manométrica, que estamos ignorando esta presión atmosférica. Como antes dijimos que la velocidad en el punto número 1 va a ser 0, ¿sí? Va a ser 0 debido a que bueno, no es que sea 0, ¿no? Es que es muy pequeña comparado con la rapidez con la que el agua está moviéndose aquí, por eso podemos ignorar ese dato. Por último, entonces, nos quedó esta expresión. ¿Qué más podemos hacer aquí? Puedo anular esta expresión de densidad, gravedad por altura en el punto número 2. ¿Por qué la puedo anular? Porque como este es nuestro marco de referencia, entonces ese es nuestro punto de análisis. Quedándome entonces la expresión presión en el punto número 2, ¿verdad? Va a ser igual a densidad, gravedad por altura del punto número 1, menos un medio de la densidad por la velocidad en el punto número 2 al cuadrado. Vean que lo único que hice fue despejar, ¿no? Pasar hasta el otro lado para obtener el valor de la presión número 2. Por lo tanto, la presión en el punto número 2 sería la densidad, es 1000 kilogramos metro cúbico. Por la gravedad, 9.8 metros sobre segundo. La altura en el punto número 1, la altura en el punto número 1 es de 7.5 metros. 7.5 metros. Menos, aquí me queda un medio de la densidad. Entonces es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Multiplicado por el valor de la velocidad en el punto número 2. Híjolas, ¿y cuánto es esa velocidad? No calculamos esa velocidad, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para calcular la velocidad? Pues podemos utilizar la ecuación de continuidad. ¿Por qué la ecuación de continuidad?
Porque se supone que el agua que está saliendo por la boquilla tiene que ser la misma cantidad de agua o de fluido que está circulando a través de la manguera, ¿verdad? Entonces, pues vamos a hacer este cálculo por aquí aparte. El caudal en el punto número 1 tiene que ser igual al caudal en el punto número 2. Recordarán entonces área en el punto número 1 por velocidad en el punto número 1 tiene que ser área en el punto número 2 por velocidad en el punto número 2. Si suponemos que lo que yo quiero es la velocidad en la manguera, entonces la velocidad en el punto número 1, que sería en la manguera, sería igual al área número 2, que sería pi cuartos del diámetro en el punto número 2, que es en la boquilla de la manguera, porque ese sí lo conocemos, 2.20 centímetros al cuadrado. Entonces, 2.20 centímetros al cuadrado por la velocidad en ese punto. Esa velocidad nosotros la calculamos anteriormente. La velocidad es de 12.12 metros sobre segundo. Entonces aquí obtenemos 12.12 metros sobre segundo. Todo esto dividido entre el área número 1, que sería el área en el que nosotros queríamos calcular la velocidad, que es en una manguera con un diámetro de 6.60 centímetros. Entonces aquí me queda 6.6 centímetros al cuadrado. Vamos a simplificar esto, pero noten que puedo cancelar pi cuartos, ¿no? Entonces, de manera que no me puedo evitar ingresar esos datos a la calculadora. Por lo tanto, aquí me quedaría 2.2 al cuadrado, multiplicado por 12.2 y dividido entre 6.6 al cuadrado. Esto me da que la rapidez en ese punto es de 1.347. 1.347 metros sobre segundo. Por lo tanto, ya puedo ingresar aquí esa rapidez de 1.347 metros sobre segundo al cuadrado. Y así voy a poder calcular la presión en el punto número 2. Veamos de cuánto es esa presión. Me va a quedar entonces 1000 por 9.8 por 7.5. Por 9.8 por 7.5. Menos 0.5 por 1000 por cuánto dijimos que me había dado, 1.347 al cuadrado. Y ahí calculamos entonces que la presión en el punto número 2 manométrica, es decir, sin la contribución de la presión atmosférica, es de 72.6 kilopascales. Y así resolvimos entonces todos esos de nuestro problema. ¿Me ha explicado, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Se comprende? Claro como el agua. Inge, Dígame. ¿en qué cambiaría si el tanque está tapado? Si el tanque está destapado, es como cuando usted, bueno, no sé si lo ha intentado, ¿no? Vamos a hacer un experimento aquí ficticio. Supóngase que nosotros tenemos tapado este tanque, ¿no? Cuando usted tiene una botella de agua y le da vuelta, usted se da cuenta que la botella, pues que empieza a aplastarse. ¿Por qué? Porque aquí no hay forma de que le entre aire para poder reemplazar ese espacio que se está vaciando del agua. Entonces empieza a comprimirse. Entonces aquí tendríamos una presión negativa. Entonces el agua como que respiraría. ¿Ha visto que cuando usted vocea esa agua, entonces el agua glup, 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 que empieza a intentar respirar porque este vacío tiene que ser reemplazado por aire? Por lo tanto, el aire ingresa por aquí, sube para acá y así el agua puede salir. A este fenómeno se le conoce como cavitación. El ingreso de aire para que pueda salir agua se le conoce como cavitación. Entonces, aquí se generarían presiones negativas variables conforme nosotros vayamos vaciando o sacando el agua, por lo que no nos interesaría en este momento conocer un fenómeno como eso, ¿no? Entonces, por eso es de que preferimos que esté abierto. ¿Me explico? Lo mismo que cuando vaciamos una botella de agua, ¿no? Glup, glup, glup. ¿Por qué? Porque está entrando aire y saliendo el fluido, ¿no? Esto se reemplaza por aire. ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta? No, hagamos otro problema, pues. Ejemplo 2 del día de hoy, ¿verdad? Prácticamente los ejercicios interiores fueron nuestro ejemplo número 1. Vean, este problema dice así, en la figura 14.5, que es esta de aquí, se muestra un medidor Venturi. ¿Qué es un medidor Venturi? Un medidor Venturi se utiliza para poder medir presiones según la tubería mediante un manómetro. ¿Ven?
este manómetro aquí conectado a una tubería es a lo que se le conoce como un medidor Venturi o un venturímetro. ¿Estamos? Equipado con un manómetro diferencial. Eso es un manómetro diferencial, es decir, un manómetro que nos da la lectura de acuerdo a una diferencia de alturas, por eso se llama diferencial de mercurio. O sea, esto de aquí es mercurio. En la toma, punto 1, es decir, en el punto 1, el diámetro es de 12 centímetros. Aquí el diámetro es de 12 centímetros. Mientras que en la garganta, el punto número 2, el diámetro es de 6 centímetros. ¿Cuál es el flujo Q, o sea, el caudal, de agua a través del medidor si la lectura en el manómetro es de 22 centímetros? La densidad del mercurio es de 13.6 gramos sobre centímetro cúbico. Muy bien. El problema necesita que determinemos el caudal. Pues está fácil, ¿no? Creo, porque el caudal pues, se calcula como área por velocidad. O sea, yo tengo el área de esto, ¿no? Porque me dicen que el diámetro es de 12, o el diámetro aquí. El problema es que no tengo la rapidez. No tengo ni la rapidez aquí, en este punto, en el punto número 1, y tampoco tengo la rapidez en el punto número 2. Bueno, entonces, ¿cómo le puedo hacer para calcular esas velocidades? Bueno, la ecuación de Bernoulli pues se utiliza para poder determinar velocidades incluso, ¿no? Entonces, tal vez por allí podríamos utilizar esa ecuación para determinar velocidades. Pero hay un pequeño inconveniente de momento antes, de que la ecuación de Bernoulli necesita la velocidad en 2 puntos. ¿Y cómo voy a hacer eso? Pues vamos a utilizar la ecuación de continuidad. Porque recuérdense que el caudal en el punto número 1 es el mismo caudal en el punto número 2. Es decir, el área 1 por la velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. ¿Verdad? Así podemos nosotros expresar la velocidad 1 en términos de la velocidad 2 o viceversa. Entonces, el área 1 se calcularía como pi cuartos del diámetro, que según el problema es de 12 centímetros, al cuadrado por la velocidad en el punto número 1. Y eso tiene que ser igual al caudal en el punto número 2, que sería pi cuartos del diámetro, que es 6 centímetros, al cuadrado por la velocidad en el punto número 2. Noten que lo único que estoy haciendo aquí es relacionando las velocidades. ¿Para qué? Para que cuando yo utilice la ecuación de Bernoulli, que requiere de 2 velocidades, pues entonces se pone una en términos de la otra y así simplificar la ecuación. Entonces, simplifiquemos. Por ejemplo, si quiero encontrar cuál es el valor de la velocidad en el punto número 2, noten que en esta ecuación se cancelan los pi cuartos, ¿no? Entonces aquí me quedaría 12 centímetros al cuadrado por la velocidad en el punto número 1 dividido 6 centímetros al cuadrado, ¿verdad? Al despejar la velocidad en el punto número 2. Entonces aquí me quedaría 12 al cuadrado dividido 6 al cuadrado. Esto me da 4. Por lo tanto, aquí me queda que la velocidad en el punto número 2 es 4 veces la velocidad en el punto número 1. Bien, la velocidad en el punto número 2, es decir, la velocidad aquí, es 4 veces la velocidad que hay aquí. Tiene sentido, porque recuérdense que dijimos que a menor área, mayor velocidad. Por lo tanto, aquí tenemos una mayor rapidez. ¿Sí? 4 veces la velocidad que hay aquí. Es decir, si aquí el fluido está moviéndose a 2 metros sobre segundo, aquí va a estar moviéndose a 8 metros sobre segundo. Si aquí se está moviendo a 10 metros sobre segundo, aquí se mueve a 40 metros sobre segundo. ¿Estamos? Eso me está diciendo esta ecuación. Una relación entre las rapideces utilizando la ecuación de continuidad. Bueno, ahí está. Entonces, pues ya con eso ya puedo utilizar, pareciera, la ecuación de Bernoulli. Vamos a utilizar entonces la ecuación de Bernoulli. Vamos a ver, voy a analizar estos dos puntos, ¿bien? Punto número 1 y el punto número 2, que están en una línea horizontal. Entonces, la presión en el punto número 1 más 1/2 de la densidad por la velocidad en el punto número 1 al cuadrado, más densidad gravedad por altura en el punto número 1, es igual a la presión en el punto número 2, más 1/2 de la densidad por la velocidad en el punto número 2 al cuadrado, más la densidad, la gravedad por la altura en el punto número 2. Recuérdense que tenemos que colocar un marco de referencia. Entonces voy a colocar ese marco de referencia exactamente en esta línea. Es decir, ahí está mi punto 0. Noten, por favor, que porque está horizontal, los dos puntos están en la misma altura. ¿Cuál es la altura? Es 0. Por lo tanto, en esta ecuación, yo de momento puedo decir que esta altura es 0 para ambas, dado que las dos se encuentran en ese mismo punto de análisis. Las dos son horizontales. Por lo tanto, la ecuación se transforma a presión en el punto número 1 más 1/2 de la densidad por la velocidad en el punto número 1 al cuadrado es igual a la presión en el punto número 2 más 1/2 de la densidad por la velocidad en el punto número 2 al cuadrado. Yo quiero calcular las velocidades. ¿Se recuerdan que eso es nuestro objetivo? ¿Por qué? Porque el caudal se calcula como área por velocidad. Entonces, al tener una velocidad, ya sea la 1 o la 2, ¿verdad? Puedo relacionar cualquiera de las dos, puedo determinar ese caudal.
Entonces, pues, como aquí tengo velocidad 1 y aquí tengo velocidad 2, pues voy a reemplazar lo que ya conocemos, ¿ya? En esa ecuación para poder encontrar una de las dos velocidades. Dado que aquí está despejada la velocidad 2, pues entonces voy a reemplazar la velocidad 2. La velocidad 2 es 4 veces la velocidad 1. Por lo tanto, aquí me quedaría que la presión en el punto número 1 más 1/2 de la densidad por la velocidad en el punto número 1 al cuadrado es igual a la presión en el punto número 2 más 1/2 de la densidad por la velocidad 1, que dijimos que es 4 veces la velocidad, la velocidad 2, que es 4 veces la velocidad 1 al cuadrado. ¿Bien? Velocidad 2 es 4 veces la velocidad 1, que es lo que tengo aquí. Velocidad 2 es 4 veces la velocidad 1. De tal forma de que si yo despejo aquí, me queda que la presión en el punto número 1 más 1/2 de la densidad por la velocidad en el punto número 1 al cuadrado es igual a la presión en el punto número 2 más 4 al cuadrado es 16. Y 16 por 1/2 es 8. Entonces aquí me queda 8 veces la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. De tal manera que si paso esta expresión al otro lado, pasa a restar y me queda 8 menos 1/2 de densidad por velocidad 1 al cuadrado. 8 menos 1/2 son 15 medios. Entonces me queda presión en el punto número 1. Vamos a pasar esta presión al otro lado. Menos presión en el punto número 2 es igual a 15 medios de densidad por velocidad 1 al cuadrado. ¿De dónde saqué ese 15 medios? Pues de 8 menos 1/2, ¿no? Entonces, miren, ya con esto ya puedo calcular la velocidad 1. Casi, ¿no? ¿Por qué? Porque no sé cuánto es presión 1 menos presión 2. Si tan solo conociera las presiones en esos puntos, o por lo menos la diferencia de presiones en esos puntos, yo podría ya calcular la velocidad. Bueno, nos queda una última parte para analizar. Ya analizamos entonces la ecuación de continuidad, es decir, la garganta que se genera en este tubo. Ya analizamos la ecuación de Bernoulli, pero hay algo que no hemos utilizado, algo que no hemos aprovechado. Y es que no hemos aprovechado el uso de este manómetro. Entonces lo voy a utilizar. Vamos a utilizar el principio de Pascal en este manómetro diferencial. ¿Y cómo vamos a usar ahí el principio de Pascal? Pues como lo hicimos en el laboratorio el día de ayer. Tenemos aquí un tubo en U, ¿verdad? Y se supone que tenemos aquí una isobara. El propio problema me muestra la isobara, ¿verdad? Porque tenemos el mismo fluido. Entonces, yo tengo la seguridad, al principio de Pascal, que la presión en el punto A, perdón, tiene que ser igual a la presión en el punto B. ¿Qué presiones tenemos en A? Pues tenemos la presión en el punto número 1, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la presión en el punto número 1, más toda esta columna de agua, que se calcula como densidad por gravedad por altura. ¿Qué altura tenemos? Pues aquí dice que mide Y y aquí mide 22. Entonces aquí sería Y más 0.22. Y eso ya tenemos entonces la presión en el punto A. Eso tiene que ser igual a la presión en el punto B. ¿Qué presión tenemos en el punto B? Tenemos la presión en el punto 2. Entonces presión en el punto número 2 más esta columna de agua, que sería densidad, gravedad por altura, que sería Y, ¿verdad? Más esta columna de mercurio. Entonces yo voy a poner aquí densidad del mercurio. Densidad del mercurio por la gravedad por la altura, que son 0.22 metros. Y con eso, pues ya determiné, o ya llegué a la presión B. Vean que aquí tenemos, pues, algunas incógnitas. Vamos a tratar de simplificar. De momento me quedaría la expresión presión en el punto número 1 más densidad, gravedad por Y, más densidad, gravedad por 0.22, es igual a la presión en el punto número 2 más densidad, gravedad por Y, más densidad del mercurio por gravedad por 0.22 metros. Noten que tenemos en ambos lados de la ecuación la expresión densidad, gravedad por Y. Por eso puedo cancelarlas. El problema es que esta ecuación no me va a permitir calcular la presión 1 o la presión 2. ¿Verdad? No tengo la presión, o sea, me queda ahí una ecuación con dos presiones. Pero si nos damos cuenta, yo no necesito calcular una presión o la otra. Yo lo único que necesito es saber cuánto es la resta de presión 1 menos presión 2. Y voy a aprovecharme de eso entonces. ¿Por qué? Porque si yo paso esta presión al otro lado aquí, me quedaría entonces que presión 1 menos presión 2 sería igual a aquí lo que quedó de este lado, que es la densidad del mercurio por la gravedad por 0.22 metros. Si esta expresión la pasamos al otro lado, me queda menos la densidad por la gravedad por 0.22 metros.
Y observen de que pues tenemos todo, ¿no? La densidad de mercurio, el problema me la proporciona, la gravedad la conozco, la densidad del agua la conozco y la gravedad la conozco. Entonces puedo determinar cuánto es este resultado y con ello puedo saber cuánto es la diferencia de presiones, cuánto es el valor de P1 menos P2. Por lo tanto, aquí P1 menos P2 lo podemos determinar y así poder calcular finalmente la velocidad. Entonces aquí vamos a determinar cuánto es la presión número 1 menos la presión número 2. Me quedaría entonces densidad de mercurio, 13.600 multiplicado por la gravedad, que es de 9.8 por 0.22, menos la densidad del agua, que es de 1000, por la gravedad, que es de 9.8 por 0.22. El problema me dice que la densidad de mercurio es de 13.6 gramos sobre centímetro cúbico. Si lo pasamos a kilogramos sobre metro cúbico, entonces por eso es que estoy utilizando aquí 13.600. Este valor me dice que la resta entre la presión 1 y la presión 2 es de 27.165.6 pascales. Esto entonces me está diciendo de que este valor de presión 1 menos presión 2 es de 27.165.6 pascales, igual a 15 medios de la densidad por la velocidad en el punto número 1 al cuadrado. Dado de que conozco la densidad, ¿no? Que es agua, entonces voy a despejar aquí el valor de esto, la velocidad en el punto número 1, entonces estaría dado por 2/15 de los 27.165.6 pascales dividido entre la densidad del agua. Entonces, ahí todo esto en raíz cuadrada. Entonces, esta densidad que me salió la voy a dividir entre 1000, porque es la densidad. La voy a multiplicar entre 2/15 y le voy a sacar raíz cuadrada. Y obtengo entonces que la velocidad en el punto número 1 es de 1.93 metros sobre segundo. Luego del uso de la ecuación de continuidad, de la ecuación de Bernoulli y del principio de Pascal, logramos determinar cuánto es la velocidad o la rapidez del fluido en el punto número 1. Con eso finalmente voy a poder calcular el caudal. ¿Por qué? Porque el caudal se calcula como área 1 por velocidad en el punto número 1. El área 1 sería pi cuartos del diámetro en el punto número 1, que son 12 centímetros. 0.12 metros al cuadrado multiplicado por la velocidad 1, 1.93 metros sobre segundo. Finalmente, entonces puedo calcular ese caudal. Entonces, si multiplicamos esto por pi cuartos y lo multiplico por 0.12 al cuadrado, ahí tenemos entonces nuestro caudal. El caudal que circula a través de ese tubo es de 0.0215 metros cúbicos sobre segundo, o pues si lo queremos pasar en litros, lo multiplicamos por 1000. Y me queda que es de 21.5 litros sobre segundo. Ahí tenemos entonces la respuesta que requeríamos para este problema. ¿Me explico, chicos, cómo hemos resuelto este problema? Pregunten, por favor. Tal vez este es uno de los problemas más complicados, no, tal vez no complicados, tal vez más complejos, ¿no? Porque requiere de mucho procedimiento. Noten que yo voy ingresando los valores a las ecuaciones y las ecuaciones me van diciendo si va funcionando. Si voy obteniendo valores que me son útiles, significa que estoy haciendo las cosas por buen camino. ¿Estamos? ¿Se comprendió? 100% claro lo que les estaba explicando. Muy bien, entonces vamos por nuestro último ejemplo y con eso terminamos nuestra sección de nuestra subunidad, por así decirlo, de fluidos. Vamos entonces ahorita con nuestro ejemplo número 3 del día de hoy. O 2.5, ¿no? Si lo quieren ver así más formal. A ver, dice este problema. Un tubo de diámetro interno variable. Vean, es un tubo de sección variable. Transporta agua, densidad 1000 kilogramos metro cúbico. En el punto 1, el diámetro es de 20 centímetros y la presión es de 130 kilopascales. En el punto 2, que está 4 metros más arriba que el punto 1,
el diámetro es de 30 centímetros. Si el flujo es de 0.08 metros cúbicos sobre segundo, ¿cuál es la presión en el segundo punto? Este problema creo que no está tan difícil. Creo yo. Vamos a ver qué pasa. Dice que tenemos un tubo de diámetro variable, diámetro interno variable. Tenemos nuestro punto número 1, en el que tenemos un diámetro de 20 centímetros y una presión dada. El punto número 2, que está 4 metros más arriba. Bueno, entonces supongamos, vamos a suponer, pues que ese tubo aumentó así, por ejemplo. ¿Estamos? Aquí tenemos un diámetro de 20 centímetros. Y acá tenemos un diámetro de 30 centímetros. La presión en este punto, según lo que el problema indica, es de 130 kilopascales. ¿Qué más tenemos? Tenemos que el caudal es de 0.080 metros cúbicos sobre segundo. El caudal es de 0.080 metros cúbicos sobre segundo. En el punto número 2, la presión 2 es lo que necesitamos. El caudal tiene que ser el mismo, ¿no? 0.08 metros cúbicos sobre segundo. Y tenemos que la diferencia de alturas es de 4 metros. Colocamos entonces un marco de referencia. Lo voy a colocar exactamente donde se encuentra este tubo. Este va a ser mi origen. Por lo tanto, utilicemos la ecuación de Bernoulli para determinar lo que el problema necesita, que es la presión en el punto número 2. Entonces, aquí me quedaría que la presión en el punto número 1 más un medio de la densidad por la velocidad en el punto número 1 al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura en el punto número 1, es igual a la presión en el punto número 2 más un medio de la densidad por la velocidad en el punto número 2 al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura en el punto número 2. Ahí tenemos nuestra ecuación de Bernoulli. Observen que podemos cancelar primero una de las alturas, ¿no? Dado de que pues, en el punto 0 está el punto, perdón, en el origen está el punto número 1. Entonces yo puedo afirmar que esto de aquí vale 0. Es lo único que se va a eliminar. Pero necesito determinar el valor de la velocidad 1 y el valor de la velocidad 2. ¿Cómo hago para determinar esos valores? Pues como tengo el caudal y tengo el diámetro, pues puedo determinar la velocidad en cada uno. ¿Por qué? Porque caudal se calcula como área por velocidad. Entonces voy a mover un poquito esta ecuación para poder calcular aquí la velocidad en cada uno de los puntos. Caudal dijimos que es área multiplicado por velocidad. De tal forma entonces que la velocidad en el punto número 1 sería el caudal dividido el área número 1. El caudal es de 0.08 metros cúbicos sobre segundo y el área se calcularía como pi cuartos del diámetro al cuadrado, 20 centímetros al cuadrado. A pesar de que puse centímetros, no voy a utilizar 20, ¿no? Sino voy a utilizar su prefijo, que es por 10 a la menos 2. Entonces aquí me quedaría 0.08 dividido pi cuartos del diámetro, que es 20 por 10 a la menos 2, ¿verdad? Centi es por 10 a la menos 2 al cuadrado. Y aquí me queda entonces que la rapidez aquí es de 2.546 metros sobre segundo. De igual forma voy a calcular la velocidad en el otro punto. Lo único que hago es cambiar 30 por 20 por 30. Y en este punto de aquí, que no voy a hacer los cálculos, sino simplemente voy a escribir la velocidad en el punto número 2, es de 1.132 metros sobre segundo. Ahí tenemos entonces las rapideces en cada uno de los puntos. Con esto entonces ya puedo determinar otros datos dentro de mi ecuación de Bernoulli. Por lo tanto, significa que ya conozco este dato y conozco este dato. Conozco la altura número 2, conozco la presión en el punto número 1 y lo único que tengo de incógnita es la presión en el punto número 2. Entonces, la presión en el punto número 2 se expresaría como la presión en el punto número 1 más un medio de la densidad por la velocidad en el punto número 1 al cuadrado, menos un medio de la densidad por la velocidad en el punto número 2 al cuadrado, menos la densidad, la gravedad y la altura en el punto número 2. Si ingresamos datos en nuestra ecuación, veamos qué nos va a quedar. Presión en el punto número 1, 130 kilopascales. 130.000 pascales. Más un medio de la densidad, 1000 kilogramos metro cúbico. Por la velocidad en el punto número 1, que calculamos que era de 2.546. 2.546 metros sobre segundo al cuadrado.
menos 1/2 de la densidad, 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por la velocidad en el punto número 2, que es de 1.132. 1.132 metros sobre segundo al cuadrado, menos la densidad, que es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, por la altura en el punto número 2, que es 4 metros. Ahí tenemos entonces ya ingresados los datos para evaluar el valor de la presión 2. Veamos cuánto es. 130.000 más 0.5 por 9.8 por 2.546 al cuadrado, menos 0.5 por 1000. Aquí le puse, creo que agregué 9.8 de más en lugar de 1000. No sé por qué puse aquí, miren, 9.8 y era 1000. Medio de densidad, ahí está. Ahora sí. Aquí me queda 1.132 al cuadrado, menos 1000 por 9.8, aquí sí va 9.8 por 4. Y ahí tengo el valor entonces de la presión en el punto número 2. Entonces la presión en 2 es simplemente 93.4 kilopascales. Y así resolvimos nuestro último ejemplo de la ecuación de Bernoulli. ¿Estamos? Con eso entonces terminamos los temas de ecuación de Bernoulli. Para nuestra siguiente clase empezaríamos con el subtema de movimiento oscilatorio, para encaminarnos ya hacia el último tema, que es gravitación, y con eso culminar el contenido del curso. Entonces yo les deseo un buen día, también que disfruten mucho de sus vacaciones, se lo merecen. Intenten avanzar un poquito con todo lo que tienen atrasado, yo lo mismo voy a intentar hacer. Espero ya para esas fechas tenerles sus notas de segundo parcial, espero, y ponerme al día con todo lo que tengo que calificar. Coman mucho pan, pero siempre hagan ejercicio. Entonces, cuídense mucho, nos miramos el lunes 18 de abril. Felices vacaciones. Feliz ingeniero.